Así es que vamos a ver 2 de Corintios capítulo 7 y le hemos puesto al título de este capítulo, el arrepentimiento consuela. Cuando hay arrepentimiento hay consuelo. Eso nos da satisfacción, nos da alegría y nos da confianza. Pablo esperaba el arrepentimiento de los hermanos de Corinto y Tito le cuenta lo que ha sucedido en la iglesia de Corinto en base a lo que Dios está haciendo y obrando en la vida de ellos. Bien, leamos algunos versículos. Leamos el primero y allí luego elaboramos un poquito para ver qué es lo que tenemos ahí. Y dice el primer versículo: Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda obra de Dios. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora, importante recordar, cuando nos dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles promesas? Lo que ya hemos leído en 2 de Corintios, si gustan regresar allí en el capítulo 6, versículo 2, 6:2. ¿Cuáles son las promesas de Dios? Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Esa es una promesa de Dios. Cuando fue el tiempo necesario, Dios nos oyó, Dios nos escuchó, Él nos aceptó y Él nos ha dado socorro, nos ha dado salvación en nuestra situación. Esas son las promesas de Dios. Ahora vean ustedes en el versículo 17 y 18 también. Dice, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Ahí vemos otra promesa de Dios. Si nosotros hacemos nuestra parte, Dios hace la de Él, y Dios nos recibe. Siempre es importante recordar eso, hermanos. Ahora, muchas veces nosotros queremos que Dios nos reciba a nosotros, ¿verdad? Pero también Dios quiere recibir a otras personas que se han arrepentido, que han en algún momento dudado del Señor, pero se han arrepentido y vienen al Señor. Y nosotros, nuestro deseo es que también ellos sean y son recibidos en el Señor, no solamente nosotros. Deseamos el bien para nosotros, pero también deseamos el bien para otras personas, otros hermanos. Entonces el Señor les dice, Él los ha de recibir. Y en el versículo 18 dice, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y ahí vemos esa reconciliación y esa relación que tenemos ahora con Dios. No solamente tenemos esta relación con Dios por nosotros, es el amor de Dios que Él nos muestra. Y notamos que Jesús nos presentó al Dios Todopoderoso, al Dios que proveía, al Dios que daba seguridad. Él nos presentó a ese Dios como el Padre, y Él es nuestro Padre para nosotros. Entonces, así que hermanos, las promesas de que Dios nos recibe, la promesa de que Dios nos ha hecho su Padre, la promesa de que Dios desea tener esa comunión y esa relación con nosotros, dice, tenemos estas promesas. Ahora, en relación a que tenemos estas promesas, dice en la segunda parte del versículo 1, limpiémonos de toda obra, de toda contaminación de carne y de espíritu. Son dos cosas, limpiarnos de contaminación de la carne y del espíritu. Hay cosas en la carne que hacemos y hay cosas en el espíritu que hacemos. Ahora, aquí nos trae el cuadro que vivían los fariseos y los publicanos. En estos dos personajes vemos ese cuadro. En las obras de la carne vemos los publicanos. Los publicanos robaban a sus compatriotas. Era una expresión de la carne. Una vez que ellos se arrepienten, es más fácil arrepentirse de una obra de la carne, de una obra de adicción, de alcoholismo.
Pero dentro de la iglesia a veces permanecen los pecados del espíritu. Y el pecado del espíritu es, por ejemplo, ya vimos los publicanos, ahora los fariseos. Los fariseos, ¿qué pecados tenían? Bueno, ellos no se emborrachaban, no robaban, no hacían esto, no hacían aquello. Eran pecados exteriores o que se podían ver. Pero esos no son los pecados más peligrosos. Para Dios son igual, pero para una persona el más peligroso no es el que se ve, el exterior. Ahora vean ustedes, hermanos y hermanas, dentro de la iglesia ya no vemos esos pecados de drogadicción, de alcoholismo, ya no se ven en las personas, en los hermanos en la iglesia. Pero hay otros pecados que todavía nos asedian o nos persiguen. Y esos eran los pecados que tenían los fariseos, sí. El pecado que ellos tenían eran tres básicamente, para no hablar mucho de ellos. Tres pecados. Tenían el pecado de orgullo. Ellos se enorgullecían mucho de ser muy espirituales. Ahora pensemos algo. La carne y el espíritu. ¿Qué cosa se ve? ¿La carne o el espíritu? Obviamente la carne. Y las obras de la carne se exhiben más, son más expuestas. Las obras de los pecados del espíritu, dado que el espíritu no se ve, no se pueden descubrir inmediatamente, porque es algo que no vemos, tal como es el espíritu, no se puede ver. Pero dentro de las personas puede haber orgullo, era lo que había en los fariseos. Se enorgullecían mucho, según ellos, de ser muy espirituales, de ser muy limpios. Ellos también tenían algo que les afectaba mucho y era el legalismo. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener cuidado con eso, con el legalismo. Porque el legalismo lo que hace es que nos da una serie de cosas que hacer y que no hacer, y eso a nuestros ojos, eso es ser un cristiano. Y el legalismo también se puede ver en aquellas personas que critican mucho a otras personas de su vida espiritual. Ahora, no se puede ver la vida espiritual de una persona, pero se critica mucho de algo que no se puede ver. Entonces uno tiene que tener cuidado. En los pecados de un publicano, el publicano, por ejemplo, que conocemos más, era Mateo, ¿no? Mateo se arrepintió, dejó de hacer lo que hacía y vino al Señor. Pero vean ustedes la abundancia de versículos, sino de capítulos, y de conversaciones que el Señor Jesús tuvo con los fariseos, quienes eran los orgullosos, los legalistas y los que criticaban mucho. Muy pocos de ellos podemos entender que se hayan convertido al Señor. Y es más peligroso estar en una falta, en un pecado del espíritu, que en una falta, en un pecado de la carne. Alguien que tiene un pecado en la carne, Dios hace la obra en él, deja de hacerlo y sigue su vida adelante. Pero las obras malas del espíritu pueden permanecer aún dentro de la persona y en situaciones raras se pueden dar a mostrar, se pueden exhibir el orgullo, el legalismo y la crítica, y es algo que permanece dentro de uno. Y uno, en cierta manera, la persona que posee este tipo de faltas se puede engañar a sí mismo, porque nadie lo puede ver ese pecado, nadie puede ver que tiene ese pecado. A una persona que toma mucho, que es adicto, pues se le puede ver su pecado, su adicción. Se desprecia de las iglesias, se ahuyentan de las iglesias. No te juntes con ellos, le decimos a los niños. Pero una persona que es orgullosa y legalista y que critica mucho, no se ve tanto lo que hace la persona. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que nos limpiemos de la contaminación de los pecados de la carne y de la contaminación de los pecados del espíritu, de aquellas cosas que no se ven. Ahora, cuando hablamos de limpiamos, entendemos, si gustan ir a un versículo pequeño que tenemos en 1 de Juan 1:9, y ahí nos habla de que es una obra del Espíritu de Dios en nosotros, pero también depende de nosotros. No es por nuestras obras, es una obra de Dios, limpiarnos. En 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados. Ahora, uno debe de confesarlos.
Cuando el orgullo ataca a la persona, no los confiesa, no los habla, no los dice. Si confesamos, esa es una condición, si lo hacemos, hay algo que nosotros tenemos que hacer. Y una vez que nosotros lo hacemos, ahora vean ustedes, es una confesión, no es una obra que uno hace, no es un paso que uno hace en hacer alguna cosa, sino que uno solamente los confiesa. Si confesamos nuestros pecados, Él, hablando de Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Se toman dos voluntades, mi voluntad de confesar y la voluntad de Dios de limpiarme. Si la persona nunca confiesa, Dios no lo puede limpiar solo porque viene a la iglesia, solo porque lee la palabra de Dios, solo porque canta muchos cantos o porque cree que puede ser limpio simplemente de esa manera. Tiene que haber una confesión y es algo de lo que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, cuando confesamos, en esa confesión hay un arrepentimiento, entonces Dios nos limpia. Hay dos voluntades que se están efectuando en la limpieza de nuestras vidas. Y eso nos lleva al final del versículo, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y vean que es lo que leíamos en el capítulo anterior, donde leíamos que nos decía que saliéramos de esa manera de vivir y nos separáramos para el Señor. Hay una participación en el individuo, en la persona, en el cristiano, en la cristiana, de confesar sus pecados y entonces Dios nos perdona. Entonces, Pablo ahora los invita a ellos y la primera palabra que vemos en el versículo 2 es admitidnos. Admitidnos quiere decir denos cabida en su corazón. Tómenos y acéptenos en lo más profundo, en lo más íntimo de ustedes. Acéptenos en su corazón, no superficialmente. Y creo que ahí es donde la iglesia hoy día tiene ciertos estragos entre los cristianos, de que no nos aceptamos unos a otros como somos, no nos admitimos unos a otros como deberíamos, no nos damos cabida unos a otros como deberíamos. Sí, nos saludamos, platicamos, pero cuando ya se trata de ir más allá en una relación íntima con el hermano, con la hermana, y creo que la palabra íntima es una palabra que necesitamos rescatar, porque a veces las personas creen que tener una relación íntima con una persona, eso necesariamente tiene que decir una relación íntima sexual, y no tiene nada que ver con eso. Y ahí es donde le digo, tenemos que rescatar ciertas palabras que a veces, por como el mundo secular las habla, pensamos que eso quieren decir. Pero no, una intimidad con una persona es tener una libertad. Vean ustedes, ¿qué más íntimo que el corazón? ¿Qué más profundo que el corazón? ¿Qué más dentro del corazón de una persona? Tener una comunión íntima con alguien, o sea, no de palabras de boca a boca, sino de palabras que salen del corazón, de un sentimiento, de un cariño, de una atención que sale del corazón. Realmente estamos interesados en tener esa comunión con los hermanos, esa intimidad con los hermanos, no timidez, sino intimidad con los hermanos, con las hermanas, de una manera grata delante del Señor. Presentamos nuestros cuerpos como sacrificio puro y santo delante de Dios, pero hacemos lo mismo también cuando estamos en una reunión, cuando nos hablamos y nos comunicamos unos a otros. O en la iglesia podemos saludarnos muy lindamente, hola hermano, ¿cómo está hermana? Y cuando por ahí nos damos cuenta que la misma persona está por la tienda, le sacamos la vuelta. La vemos ahí en la fila del doctor, haciendo fila para atender un examen físico, le sacamos la vuelta a la persona. Deja de haber realmente, Pablo dice, admíteme en tu corazón, abre tu corazón y acéptame como soy. Porque nos damos cuenta en la primera carta de que había algunos que desconfiaban de Pablo, que se estaba aprovechando de ellos. Y creo que es importante que entre los cristianos tengamos esa sincera
Sincero cariño y atención unos por otros. Ahora vean ustedes qué tan difícil a veces eso es dentro de la comunidad local de una iglesia. Pues imaginan cuando vamos allá más lejos y empezamos a ver las diferentes etiquetas de otras familias cristianas que no podemos hacer mucho para cambiar esas otras etiquetas. ¿Cuáles son esas otras etiquetas? Los que se hacen llamar bautistas, los que se hacen llamar pentecostales, los que se hacen llamar independientes, los que se hacen llamar de las iglesias de Cristo. ¿Qué más dificultad hay? Porque ahora tenemos las barreras de la filosofía, las barreras de ciertas creencias, las barreras de ciertas inclinaciones a hacer algo diferente que nosotros no hacemos. Es más difícil poder entonces tener una comunión con estas personas. Recuerdo hace unos quizás 30 años por ahí, en la iglesia donde estábamos, una iglesia muy pequeña, cabían ahí no más de 60 personas. Era un teatro que creo que todavía está el edificio por ahí en Santana, en el centro. Y era una especie como un teatro, tenía una bajadita así para abajo y eran butacas como si fuera un cine. Pero el pastor que estaba allí, él le gustaba mucho hacer lo que en ese entonces se llamaba confraternizar con otras iglesias. Entonces se invitaban a otras iglesias y los otros hermanos que venían de otras iglesias que no eran no tenían el estilo de nosotros ahí, por así decirlo, la misma filosofía, pero que nos unían los principios básicos de un cristiano. La salvación, el arrepentimiento, el Espíritu Santo, el don de lenguas y todas esas cosas básicas. Ellos venían, hacían cantos especiales o tocaban algún instrumento. Los chicos de ellos y los chicos jóvenes de la iglesia donde estábamos se conocían. Después hacíamos tostadas, hacíamos pozole y ellos comían, nosotros los atendíamos. Y luego al mes ellos nos invitaban a su iglesia, íbamos a su iglesia y hacíamos lo mismo. Y había una convivencia, una relación, porque se entendía que todos somos cristianos. Hoy día hacer eso es un poco difícil. Si nos congregamos con las familias de Calvary Chapel, pero hay otras iglesias que también son cristianos y van a estar en el cielo, y en el cielo no va a haber, aquí en este lado los de Calvary Chapel, aquí en este lado los bautistas, este es el barrio de los pentecostales, este es el barrio de las iglesias de Cristo. No va a haber nada de eso. Y creo que es importante que desde aquí nosotros comencemos a tumbar todas esas barreras que nos impiden admitirnos unos a otros, amarnos unos a otros. Alguna vez cuando las personas se reúnen en alguna convención o en algún concierto, yo he notado que para distinguir a la persona y prácticamente medir a la persona, la primera pregunta que se les hace cuando no son de la misma iglesia de uno es: ¿a cuál iglesia vas? Con la respuesta uno ya mide a la persona, ya uno hace un prejuicio de quién es esa persona. Si eres de los bautistas, son los que no se ponen de pie ni para leer la Biblia. Si eres pentecostal, no te pueden sentar, todo el tiempo quieres estar parado. Y uno hace un prejuicio de esas personas, y en base a ese prejuicio, que tiene realmente muy poca prueba, muy poco conocimiento, porque uno realmente no conoce la vida de esa persona o de su iglesia, porque uno ha estado en esta iglesia por décadas y décadas y décadas, uno empieza a tratar a las personas simplemente por el hecho de la etiqueta. Y creo que eso es una gran falta de madurez espiritual. Pablo dice: admítanse unos a otros. Y él les dice: abran su corazón. No hemos agraviado a nadie. No le hemos hecho mal a nadie. Dice: a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. En otras palabras, hermanos, hermanas, téngannos confianza. Téngannos confianza. Ya Pablo les habló de las cosas que ellos necesitaban ser confrontados. Pero ya no necesitamos hablar de lo mismo otra vez. Ahora Pablo les dice, vean ustedes el versículo 3, no lo digo para condenarnos, pues ya he dicho antes que estáis en vuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Él los confrontó y les habló. Les dijo lo que estaban haciendo mal.
Pero no todo el tiempo le podemos decir a la persona lo mismo. Tenemos que decirle a la persona, mira lo que puedes llegar a ser en tu vida cristiana. Mira lo que Dios quiere lograr en ti. Dale la perspectiva de la bendición de Dios y de lo que Dios quiere hacer en la vida de la persona y dejar de martillarlo día y noche. Y cada vez que lo vemos, lo martillamos con lo mismo, ya fue el tiempo de eso. Ahora, mira, esto es lo que puedes lograr en el Señor. Esto es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Por eso les dice, no los condeno. Dejó de enfatizar la confrontación que él tuvo con ellos. No los condeno, dice, sabemos que ustedes morirían junto con nosotros o vivirían juntos con nosotros. Les dice, no les digo esto para criticarlos, yo sé que ustedes morirían y vivirían por nosotros. Veamos el punto bueno de las personas. Veamos lo bueno que en ellos hay. Y dejemos de ver lo malo y lo malo y lo malo y lo malo. Y cada vez que nos reunimos con alguien hablamos de lo malo y de lo malo que tiene la otra persona. Hablemos de lo bueno y de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas sin tener que estarnos castigando todo el tiempo. También hay cosas buenas que los hermanos tienen. Resaltemos esas cosas, veamos esas cosas y alegrémonos por esas cosas que ellos tienen y cómo Dios les está bendiciendo en grande manera. Y luego les dice en el 4, mucha franqueza tengo con vosotros, pues me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Cuando él dice, mucho me glorío con respecto de vosotros, ¿qué quiere decir eso? Él les está diciendo, tengo mucho orgullo de ustedes. Me enorgullezco de ustedes. Esa palabra nos quiere decir también, estoy satisfecho con ustedes. Si entendemos que uno puede enorgullecerse para mal, para presumir algo, pero también la palabra orgullo puede utilizarse para decir, estoy contento con lo que tú haces. A veces uno pudiera generalizar esa palabra y decir, oh no, yo no quiero usar esa palabra de yo me enorgullezco de ustedes. No, tiene otro sentido. Y ese sentido es, estoy gozoso, estoy satisfecho, estoy alegre por tu comportamiento que tú tienes. Si Él les dijo las cosas que estaban mal, pero ahora les dice, me glorío, estoy orgulloso de cómo ustedes se están comportando. Y luego Él les dice sobreabundo. La palabra sobreabundo ahí quiere decir que hay una abundancia extra. O diríamos, tengo un super gozo por ustedes. Ver cómo ustedes me dan satisfacción porque ya vemos más adelante, sean ustedes arrepentido y han mejorado su vida espiritual. Me gozo de lo que están haciendo. Sí, a los niños, a nuestros hijos, hay tiempo de confrontarlos, pero ¿qué cuando hacen algo bueno? Cuando están haciendo algo malo, te voy a castigar, pero cuando hacen algo bueno, a un día de estos te llevo a tal lado y ese tal día se nos olvida y nunca llega. Entonces necesitamos traer un balance a las dos cosas. Y Él les dijo sus cosas en un tiempo, pero ahora les dice, qué satisfecho estoy por ustedes y tengo un gran gozo por la manera en que ustedes se comportan. Pues les dice, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de fuera, conflictos de dentro y temores. ¿Por qué él se gozaba en las tribulaciones que ellos tenían? Porque han pasado un mal momento. Cuando él estaba en Macedonia y prefirió no visitarlos a ellos por tercera vez, los visitó la primera vez, les escribió y los confrontó, y luego los visitó nuevamente otra vez y se dio cuenta que ellos no se habían arrepentido.
Entonces él evitó la tercera vez y estuvo en Macedonia mucho tiempo. Al estar en Macedonia, él sufrió mucha clase de problemas junto con los demás hermanos que estaban allí. Dice, no tuvimos ningún reposo en nuestro cuerpo, sino que fuimos atribulados. De la gente que estaba afuera, ¿verdad? Que uno puede decir, bueno, la gente que no es cristiana tiene razón de hacernos pasar la vida mal, hacernos pasar un mal rato. Pero no solamente la gente de afuera le hizo pasar a él un mal rato, sino también dentro de los hermanos había muchos conflictos. Y ahora uno puede pensar en la vida cristiana de uno. ¿No es cierto que uno sufre percances, persecuciones, batallas, críticas por la gente de afuera? Pero ¿qué es la cosa número uno dentro de la comunidad cristiana, dentro de la familia, que también nos trae ciertos problemas? Son los conflictos. La falta de ponernos de acuerdo en algunas cosas y de no aceptarnos como somos, de no aceptarnos como lo hacemos, de no aceptarnos como pensamos. Eso nos trae conflictos entre nosotros. Y vean ustedes, hermanos, que el enemigo, cuando una vez no puede derribarnos, no puede desanimarnos con las situaciones y las tribulaciones de afuera, entonces él pone su enfoque en los conflictos que tenemos dentro. Y dado nuestros conflictos dentro, él ahí nos mantiene muy ocupados, dando vuelta, como estaba Sansón, dando vuelta, limpiando o moliendo el grano, cuando una vez le han quitado los ojos y él está vuelta y vuelta y vuelta. Y al estar vuelta y vuelta y vuelta, ¿qué sucede cuando uno está vuelta y vuelta y vuelta? Vuelta en la manzana de la cuadra porque no encuentra la dirección. Vuelta alrededor de la misma gasolinera. ¿Qué es lo que sucede? Perdemos energía, perdemos recursos y perdemos tiempo y no llegamos a ningún otro lado. Conflicto. Y esa es una de las estrategias que más le ha trabajado al enemigo. Mantenernos en conflicto, en pleito entre nosotros mismos. Una de las cosas que creo que es importante hacer es algunas oportunidades que tenemos, ya sea en los videos o ya sea en la prisión, o ya sea que en la iglesia cuando a veces uno ve que vienen más personas o hay personas que aún no han visto, es hablarles del Evangelio de Cristo Jesús y presentarles la oportunidad de recibir al Señor. Porque de otra manera, entre nosotros tenemos muchos conflictos y usamos mucho nuestro tiempo para tratar de resolver nuestros conflictos, pero mientras estamos tan ocupados en eso, vienen personas a la iglesia o están escuchando personas que no han escuchado del Evangelio de Cristo Jesús. Y no podemos estar todo el tiempo en nuestros conflictos. Tenemos que tomar el tiempo para invitar a personas a que conozcan a Cristo Jesús. De otra manera, no estamos avanzando en llevar el Evangelio de Cristo Jesús a otras personas. Y a veces yo veo que cuando uno ya trató con esta persona, ya aconsejó a esta persona, ya teniendo un conflicto en la iglesia, ya le enseñó, ya le trató, ya le tuvo paciencia, ya le habló, ya le dijo, ya oró por la persona. Pero la persona sigue en su mismo conflicto. Algunas veces es bueno dejarlo a un lado y uno buscar o ver la oportunidad de compartirle a alguien del Señor que no conoce del Señor todavía. De otra manera estamos vuelta y vuelta con la misma persona en el mismo conflicto y eso no nos da el tiempo para hablarle a otras personas del Señor Cristo Jesús. Entonces se les dice problemas de afuera y problemas de adentro. Y al final les dice conflictos de dentro y temores. Eso es lo que trae todo ese tipo de cosas. Cuando hay temor, nos congelamos. No queremos hacer algo nuevo, tenemos temor. No queremos compartir con alguien nuevo, ¿por qué? Tenemos temor. Y cuando tenemos temor, así es como el enemigo quiere tenernos. Entonces, Pablo les continúa diciendo en el versículo 6, vean ustedes, pero Dios, esa debe de ser nuestra perspectiva. Pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito. Uno ve a los hermanos que le traen desconsuelo y puros conflictos.
Pero ahora hay una persona, Tito. Él les lleva consuelo. Y qué bendición que en medio de la familia local, donde quiera que estemos, por lo menos hay una persona. Ahora creo que nosotros pudiéramos decir, Señor, yo quiero ser esa persona. Ahora, vean ustedes por qué Tito tenía la posibilidad y tenía la bendición de llevar consuelo y no llevar conflictos. Porque Tito no estaba en el mismo lugar todo el tiempo. No estuvo todo el tiempo junto de Pablo. Cuando Pablo le enviaba alguna tarea, él tenía que salir de allí y entonces él se fue a Corinto. Ahí les llevó las diferentes cartas, las diferentes instrucciones y luego de ahí él salió nuevamente a otro lugar. A veces es bueno, no necesariamente uno tiene que salir de la iglesia, pero a veces del círculo donde uno se rodea todo el tiempo. Salir de ese círculo de personas y establecer plática con otro círculo de personas. Y hacer algo diferente. Salir del molde. Porque el molde lo tiene a uno dando vueltas, y entre más tiempo uno esté en un comportamiento donde el molde lo va haciendo de cierta manera, es difícil romper esa estructura, ese molde. Entonces él estaba en un lugar y estaba en otro lugar, y él podía entonces llevar el consuelo tanto a Pablo como llevar el consuelo a los hermanos en Corinto. Estaba con un grupo y estaba con otro grupo. Dios usa personas como instrumentos para consolar a otras personas. Para consolar a Pablo, los hermanos que estaban con él, como para consolar a los hermanos de Corinto. Y les dice, ahora vea usted esto, hermano. Cuando las personas están pasando tribulaciones, temores y conflictos, muchas veces, hermano, las personas, por lo menos yo me he dado cuenta, que cuando empiezan a tener esa clase de conflictos, lo primero que hacen es dejar de asistir a la iglesia. Dejar de asistir al grupo que estaban asistiendo originalmente. Y cuando se alejan de la comunión, no reciben el consuelo. Y les es más difícil volver a la familia del Señor Jesús. No estamos hablando de perder su salvación, no estamos hablando de que se fueron al mundo totalmente. Estamos hablando de que les es más difícil volver a la comunión con los hermanos. En medio de la comunión de los hermanos comienza a ver la ventana, la perspectiva nueva de tener comunión con Dios. Una vez que las personas se alejan de la comunión con los hermanos, se van alejando de la comunión con Dios también. Y entonces se empiezan a enredar con personas que no les van a dar ninguna ayuda espiritual. Y uno puede notarlo cuando habla uno con esas personas, cuando manda algún tipo de comunicación, cómo se van alejando poco a poco de la comunión del Señor. Por eso es importante, cuando estas cosas suceden, estar en comunión con los hermanos. En vez de que las situaciones nos alejen de Dios, deben de acercarnos a Dios. Ahora en el 7, y no solo con su venida, sino también con la consolación que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por medio por mí, de manera que me regocijé aún más. No solamente porque él vino y lo pude volver a ver a este hermano Tito, no solamente por eso, sino con la consolación que a él lo habían consolado. Entonces, cuando Tito estuvo en Corinto, los hermanos hablaron con él y lo estuvieron consolando. Cuando uno es consolado, hermano, hermana, uno puede consolar a otras personas. Cuando uno no es consolado, no puede consolar a otras personas. Cuando uno es perdonado, uno puede perdonar a otras personas. Cuando uno no es perdonado, no puede perdonar a otras personas. Cuando uno tiene confianza, uno le puede impartir confianza a otras personas. Cuando uno tiene sabiduría, le puede impartir sabiduría a otras personas.
Tito recibió consuelo de los hermanos y él ese consuelo lo llevó a Pablo y los hermanos también. No podemos dar algo que no tenemos, aunque nos esforcemos, aunque querramos. Necesitamos primero recibirlo nosotros, entender que hemos sido perdonados, entender que ya no necesitamos tener un rencor contra alguien. Para que si uno tiene rencor por alguien, lo que uno va a hacer es que cada vez que uno habla de eso. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero si en nuestro corazón hay perdón, uno va a hablar de perdón. Y las personas que no tienen perdón quieren ese perdón. Y nosotros se los compartimos a ellos. En este caso, Tito recibió el consuelo de los hermanos. Y él lo compartió con otros hermanos. Y les dice así que él fue consolado, haciéndonos saber vuestro gran afecto. Él les compartió el afecto de los hermanos a ellos. Les compartió que ellos, los hermanos en Corinto, lloraban por Pablo, los hermanos, y de su solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. No habla, hoy nos trajo una buena cena. Y por eso me alegré. Nos trajo una buena ofrenda y por eso me alegré. Hay cosas, hermano, que no se pueden ganar de otra manera. Uno puede tener una buena comida, una grata cuenta del banco, pero si hay dentro de nosotros aspereza, rencor, falta de perdón, sabe que uno puede comer la mejor comida, pero esas cosas se lo comen a uno por dentro, no importa lo que uno coma de comida. O quiero estar más saludable, por eso como esto y esto. Pero todas estas cosas de falta de perdón, de atención, de afecto hacia otras personas, del amor de Dios compartiéndolo a otras personas, se están comiendo a la persona por dentro. Y ahora como cristianos uno puede entender en la madurez espiritual que Dios quiere que nosotros tengamos, que no tenemos que seguir pasando por ahí. Así que cuando comamos frijolitos nada más, nopales nada más, tortillas con sal nada más. Pero cuando hay perdón, hay alivio, hay gozo, eso satisface mucho más que el mejor banquete que pueda uno comer. Este señor que se llama Rockefeller fue en los años 1900, fue uno de los americanos, uno de los primeros americanos que fue millonario. Y él se hizo millonario porque él descubrió que ese material de petróleo que hay en los pozos, especialmente en Texas y en los desiertos de Arabia, allí había minas o túneles de ese petróleo. Y él llegó a ser el hombre más rico del mundo en aquel entonces, fue uno de los primeros. Pero él tenía un problema. A raíz de que tenía tantas preocupaciones por los lugares donde tenía el dinero, él no podía comer bien una comida porque le irritaba el estómago. Las preocupaciones que él tenía no las podía saborear, por así decirlo en la comida de nosotros, comerse un rico burrito, comerse un rico taco. No podía. Al solamente el ingerir algo, sentía un ardor en el estómago. Las preocupaciones que él tenía. Ahora, yo prefiero no tener tanto dinero y echarme un burrito y decir, qué bendición. Fíjese, ahora tenía mucho dinero, pero de nada le servía. Entonces, en la madurez que el Señor nos ha dado, uno puede entender todas esas cosas, hermano. Y vea usted cómo continúa diciendo en el versículo 8. Porque aunque os contristé con la carta no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os entristeció, os contristó. Se cree que él les envió otra carta y aparentemente hay 4 cartas que él les envió y ellos solamente recibieron 2. Las otras 2 se perdieron. Una fue antes de Primera de Corintios y la otra fue después de Primera de Corintios. Y por eso la falta de esas 2 cartas dan a entender que hubo alguna de ellas porque hubo una carta que los entristeció a ellos más y esa
Si contáramos primera, segunda y tercera, esa debió haber sido la tercera carta que Él les envió, que no tenemos récord de ella. Pero sea que tengamos récord de ella o no, esa carta fue muy dura para ellos, porque Él los volvió a visitar como a los 3 meses de la primera vez y se dio cuenta que ellos no se habían arrepentido. Entonces esa carta fue muy dura. Y por eso es que nos dice que a raíz de esa carta ellos se contristaron mucho, se entristecieron mucho por lo que Él les mandó decir. Pero ahora en el 9, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Vea usted, eso es lo que es bueno. Recibir una confrontación, recibir, digamos, un regaño, pero para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieses por vuestra parte. O sea, fueron contristados, pero se arrepintieron. Tan prontamente como se arrepintieron, ellos continuaron siendo bendecidos por Dios y no tuvieron ninguna pérdida. Luego dice en el 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Entonces, la tristeza produce arrepentimiento para salvación. Ese es el arrepentimiento para salvación que es según Dios. La primera vez que se pronuncia la palabra arrepentimiento es en Mateo 3:2, cuando la dijo Juan el Bautista. Y vean ustedes, les leo, Mateo 3:2, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Fue la primera vez que se menciona la palabra arrepentimiento en el Nuevo Testamento. Entonces, ese arrepentimiento produce salvación. Entonces uno puede tener una plática con alguien y ocasionarle cierta tristeza porque está viendo su pecado, está siendo confrontado en su pecado. Pero nuestra oración y nuestro objetivo es que esa conversación produzca en él o en ella arrepentimiento para salvación. No queremos simplemente castigarlo, azotarlo y machetearlo y enojarnos con ellos si no hay arrepentimiento. Nuestro objetivo es que ellos puedan llegar al arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Cuál tristeza del mundo produjo muerte? Lo vemos en el cuadro de Judas. Judas no se arrepintió de acuerdo a la voluntad y de acuerdo según Dios. Pues él fue y le aventó las monedas a los fariseos que le habían dado el dinero para entregar a Jesús, pero no era un verdadero arrepentimiento. Pues después de allí él fue y se colgó, se ahorcó. Esa fue la tristeza del mundo, produce muerte. Pero la tristeza en el Señor produce arrepentimiento para salvación. Luego dice en el 11, porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, según Dios, qué solicitud prodijo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto y qué vindicación. Ven ustedes que pronuncia mucho la palabra qué. La palabra qué está siendo utilizada como qué tan grande, qué solicitud, no cualquier solicitud, fue una solicitud grande, produjo en vosotros, qué defensa. Fue algo grande que se produjo en ustedes, esa defensa. Fue una gran indignación, cuando dice, ¿qué indignación? Ellos se indignaron mucho por un pecado que ellos habían permitido pasar dentro de la iglesia, según 1 Corintios 5. Cuando este muchacho estaba teniendo relaciones íntimas con su madrastra, ustedes recordarán. Y cuando Pablo los confrontó a ellos, él dice, ¿qué solicitud produjo en ustedes? Se dieron cuenta que no debería de estar pasando eso. Hubo indignación en ellos, hubo temor, hubo celo. Luego la palabra vindicación quiere decir, con todo lo cual han demostrado, ustedes se han vindicado, o sea, han demostrado, en todo os habéis mostrado limpios en el asunto.
sí que dejaron pasar eso, pero fuera de allí ellos se dieron cuenta que esto estaba mal. Ellos hicieron los arreglos para que esto no volviera a suceder. Y Pablo les dio las instrucciones de qué hacer con esta persona. Y luego les dice, así que aunque os escribí no fue por causa del que cometió el agravio ni por causa del que lo padeció, está hablando de esta persona, de este muchacho, sino para que os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Cuando dice nuestra solicitud, quiere decir nuestra solicitud, nuestro énfasis, nuestra voluntad de arreglar esta situación. Fui solícito en arreglar este problema. Fui pronto en arreglar este problema. Eso sería la palabra solicitud. Fui solícito. Arreglé el asunto inmediatamente. A veces algunas cosas pasan entre los cristianos y no son solícitos para arreglarlas. Pasa un mes, pasan 2 meses, pasan 3 meses, 6 meses y decía mi abuelita, hasta que el problema se hace acedo. Ahí está constantemente y constantemente. Y algo que se hace acedo comienza a oler mal. No hay una voluntad, una solicitud pronta de arreglar el problema. Ellos fueron solícitos en arreglar esta situación. Dice, sino para que se hiciese, en versículo 12 abajo, se hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. ¿Por qué Pablo tenía mayor gozo al ver el gozo de Tito? Porque Tito era más joven. Pablo no quería que esta situación fuera una frustración para Tito. Que Tito dijera, no, pues mira, esto pasa también en la iglesia. Sino que Tito se pudiera gozar que ellos se arrepintieron y fueron solícitos en su situación. Y creo que en nosotros, en el cuerpo de Cristo Jesús, necesitamos que haya esa solicitud también. Cuando algo pase, estar atentos con los hermanos que son más jóvenes en el Señor. Y de ver de que ellos puedan entender la situación. A veces uno no es muy, no tiene mucho tacto en esa situación, sino a la situación que ha sucedido, uno le cuenta más de lo que debe de contarle a esa persona que es nueva en el Señor. Y le da todo el menú de los diferentes problemas que hay en diferentes situaciones. Y a veces no es necesario infectar a las personas, sobre todo cuando son más jóvenes en el Señor, e infectarlos con las diferentes situaciones que pasan en la iglesia, porque en todas las iglesias pasan cosas, en todas las iglesias pasan situaciones. Pero a veces unos a otros se cargan contando, no, mira, aquí, si supieras el año pasado lo que sucedió, si hubiera estado aquí 5 años, y la otra persona va a decir, qué bueno que no estuve aquí hace 5 años. No hay necesidad de decirles tanto. Una vez unos hermanos me decían, y nosotros no sabíamos eso. A veces no es necesario que sepamos todo. ¿Saben qué, hermanos? Qué bueno que no sabemos todo. ¿Se imaginan si uno conociera todos los problemas de los hermanos que ellos tienen? No es necesario saber todo. Qué bueno que no sé lo que va a pasar en 5 meses. Porque ya me estaría preocupando hoy. Pongámoslo de este cuadro. Qué bueno, si me fueran a despedir en 5 meses, qué bueno que no sea ahora. Si no, ya desde ahora nos estuviéramos preocupando. Pero a veces hay tanto el deseo de saber la vida de fulano, la vida de sutano. Oye, sí, ¿qué sucedió aquí? ¿Qué sucedió allá? ¿Qué sucedió en esta reunión y aquí y allá? Y mire, si no estuvo uno allí y no le compartieron, qué bueno. Me voy a la casa y me duermo muy tranquilo. Hay de los que saben todo el chiste y no pudieron dormir. Ni modo. A veces no es tan malo no saber todo. Nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si algo me he gloriado,
O sea, si algo me tiene orgulloso de ustedes, me tiene satisfecho de ustedes con el respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todos os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó la verdad. Él buscaba enorgullecerse y gozarse junto con Tito también, quien era el que estaba haciéndolas de mensajero entre ellos. Y vean ustedes lo que nos dice aquí. Dice, al final del versículo 14, también nuestro gloriarnos o también de estar satisfechos con Tito resultó verdad. Es bueno, si uno está en medio de una situación como lo estaba Tito, hermano, hermana, que sea la verdad. No hay que exagerarle más. En estos días teníamos una situación por ahí en la familia y la hija más pequeña decía, bueno, ¿y qué se le decimos esto? ¿O qué se le decimos aquello? Le digo, no, mira, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a decir la verdad. No vamos a andar escondiéndonos al rato, oh, no, que siempre no fue esto, oh, que siempre fue esto. No, 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 desde entonces se dice la verdad. Y entonces, con Tito, él entendía que traerles el mensaje de Pablo a los hermanos en Corinto era diciéndoles la verdad. Llevando el mensaje de regreso con Pablo era diciéndoles la verdad. Esa es la mejor aptitud o actitud que nosotros tomaríamos en cualquier situación. Hablar con la verdad. Luego les dice en el 15:16 para terminar, y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Eso quiere decir, lo recibieron con orgullo y satisfacción de que este muchacho no llevaba y traía chismes. Él llevaba y traía la verdad, llevaba y traía satisfacción, llevaba y traía gozo, llevaba y traía alegría. No venía a infectar a unos y a infectar a otros. Entonces, cuando la persona se comporta de esta manera, hermano, hermana, uno respeta a esa persona. Pero viera que en el camino uno se encuentra hermanos que no hacen otra cosa más que hablar de los hermanos. Y cuando yo me encuentro a esas personas, les doy la vuelta. Porque ¿quién quiere estar escuchando uno? Decía la abuelita, la misma letanía. Todo el tiempo, criticando a alguien, hablando mal de alguien. No se le puede tener respeto a esas personas. Entonces, ellos, vean ustedes, cómo este muchacho tan joven alcanzó el respeto de Pablo y alcanzó el respeto de los hermanos de Corinto. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Y claro, cuando hay la verdad, hay confianza. Cuando no hay verdad, no hay confianza. Y nosotros somos portadores y portadoras ¿de qué? De la verdad. Y la verdad nos hace libres. Padre, te damos gracias por la bendición de compartir este capítulo con los hermanos y las hermanas, Señor, en esta tarde. Te damos gracias por tu bendición. Cada situación que se ha mencionado, se ha hablado, la vida de Pablo, de los hermanos en Corinto, de los hermanos que estuvieron afectados por las situaciones que ya hemos leído, por la vida de este joven tan respetuoso. Pablo estaba satisfecho de su comportamiento, de cómo este joven, aún en su madurez menor que las de muchos otros hermanos, sabía conducirse de una manera, llevando y repartiendo la verdad y el gozo de lo que estaba sucediendo. Guíanos a cada uno de nosotros que podamos hacer lo mismo y podamos gozarnos y alegrarnos cuando veamos que alguien se arrepiente. Te damos gracias por tus bendiciones en el nombre de Jesús. Amén.